Ceder ante la realidad, reaccionar ante tu realidad actual, es crear más de esta realidad, la cual ya estás viviendo. Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día vamos a hablar de cómo efectivamente podemos tener fe y al mismo tiempo tener responsabilidad. Tenemos que entender en primer lugar que la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Y para hablar de este tema nosotros tenemos que entender que siempre nos estamos viendo pequeños, que siempre efectivamente esta sociedad nos ha enseñado a vernos de manera pequeña, a pedir de manera pequeña. Y justamente cuando nosotros queremos desear, cuando nosotros queremos pedir a nuestro Padre, que efectivamente Jesús de Nazaret lo llamaba así, nuestro Padre, el Padre. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus hijos y tenemos las mismas cualidades que Él, o una en específico, la cual es la cualidad de la creación. Tenemos esa misma sustancia divina para crear nuestra realidad, pero siempre de la mano con Él. O sea, ¿qué quiere decir? Que efectivamente nosotros tenemos que tener fe, no en la iglesia, no en el padre, me refiero al cura, no en el cura. Me refiero a que tienes que tener fe en ti y fe en Dios. Tienes que tener fe en la convicción de que tú lo puedes lograr, la certeza de que lo puedes lograr. Tienes que tener la creencia de que tú eres capaz. Hay una parte en la Biblia que efectivamente, cuando Jesús se sube a meditar, ¿no? Y él siempre meditaba y baja del monte y había dejado a sus discípulos a la otra orilla de la laguna, porque estaba un cerro, ¿no? Y acá había una laguna y estaban aquí ellos, ¿no? Y entonces ellos se asustaron, ¿no? Porque pensaban que era el diablo. Y entonces le dijeron, Señor, si eres tú, ven y camina por las aguas. Y entonces Jesús empieza a caminar por las aguas. Y entonces Pedro, muy entusiasmado, le dice, Señor, si eres tú, haz que yo también camine por las aguas. Y es efectivamente cuando le dice, ven, simplemente así, ven. Y efectivamente empieza a caminar y empieza a ir hacia Jesús. Pero en el momento en que llega Jesús, mira al piso y empieza a dudar, empieza a tener menos fe, empieza a entrar en el otro extremo de lo que es la fe, la duda. ¿Y qué pasa? Se empieza a hundir. Y le dice, Señor, ayúdame. Y le dice, ¿por qué has dudado, hombre de poca fe? Y efectivamente eso es porque el momento que Pedro mira, adopta ese sistema de creencias donde él empieza a creer, pero esto no es posible. Y es ahí cuando nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos crear nada ilógico con una mente lógica. No podemos crear algo que sea totalmente, ¿cómo decirlo? Es tan grande, tan ilógico, sobrenatural, con una mente lógica. No podemos crear cosas sobrenaturales con la mente lógica. Me refiero a que puedes irte de 1 a 1000 en 2 meses. Me refiero a que puedes generar milagros. Me refiero a que efectivamente puedes hacer todo eso en tu vida, pero con la mentalidad correcta. Y esta mentalidad correcta es tener fe, porque la fe efectivamente mueve montañas, como también nos dijo Jesús, ¿no? Si tuvieras fe como un granito de mostaza, nos dice. Entonces, si nosotros creyéramos y no dejaríamos que ningún ápice de duda ingrese en nuestra idea, que no dejemos que ningún ápice de críticas, opiniones nos afecten, nosotros conseguiríamos cosas más grandes que Jesús. Porque no lo digo yo, lo dice Él en la última cena. Ustedes harán cosas, obrarán como yo y harán milagros como yo. Y hasta mucho más, dice Él. Y no sé quién le pregunta, no sé si es Pedro, le pregunta, le dice, ¿pero por qué no hacemos eso ahora? Por su falta de fe. Entonces, la fe efectivamente no podemos tenerla de un momento a otro, porque efectivamente tú, a lo largo del tiempo de nunca haber creído nada, tienes que empezar a ganar fe de poco a poco, de paso a paso. Y esto es efectivamente que tú empieces a, como siempre lo digo, ¿no? Escoger un deseo que sea lo suficientemente grande para que te ponga incómodo y te mueva, y lo suficientemente pequeño para que puedas tener la creencia de poder alcanzarlo.
Porque cuando tú tienes fe efectivamente de que eso pase, cuando tú tienes fe efectivamente de que eso es posible, es alcanzable para ti, lo relacionas a un sentimiento de que ya es tuyo, lo relacionas a un sentimiento de que lo puedes lograr. Es como cuando tu amigo, por ejemplo, con el que trabajas, sale del trabajo y crea una empresa. Tú tendrías fe de también hacerlo, porque era tu compañero y tú tienes todas las mismas cualidades que él. Entonces, eso no quiere decir que nosotros pidamos pequeñas cosas. Al contrario, como lo decía en un principio, nosotros somos hijos del creador de este mundo. Sería una burla para él que tú le pidas cosas tan pequeñas. Y estás acostumbrado a pedir cosas tan pequeñas porque siempre te han hecho pequeño, te han hecho ver pequeño, te han hecho ver que no eres capaz, te han hecho creer que no eres merecedor. ¿Y a qué se debe esto? Se debe que efectivamente en nuestra sociedad nos hacen creer lo imposible, nos meten formas de creer, nos hacen creer cosas que no son posibles. Y es eso lo que en realidad da forma a nuestra realidad. Porque cuando existe un observador, existe un experimento, ¿no? De la doble rendija se llama. Este experimento hacen de que mandan ondas a través de dos rendijas. Primero a través de una y se refleja una onda. Luego a través de dos y se reflejan 1000 rendijas, como si hubieran 1000 rendijas, o sea, 1000 posibilidades. Pero cuando pusieron a una persona a observar, la persona tenía la expectativa de que tenía que salir 2 rendijas y efectivamente se proyectaron 2 rendijas. ¿Por qué? Porque es la expectativa la que estaba creando ese momento, porque es la expectativa que tenía la persona, porque es la creencia, lo que esperaba que suceda. Y lo mismo, ¿no? Lo mismo es cuando tú tienes la creencia de que algo pase. Lo mismo es cuando tú tienes la creencia de que el frío a ti no te afecta. Lo mismo es cuando tú tienes la creencia de que a ti no te pican los mosquitos. Lo mismo es cuando tienes la creencia de que tú eres más fuerte y eres más sano y tienes un sistema inmunológico. Nada de afuera te puede hacer daño. Es por eso que hay personas que se pueden llegar a enfermar rápidamente. Porque tienen un autoconcepto. No, es que yo con el frío me enfermo. Y sí, te vas a enfermar porque es tu creencia. Y si tú, imagínate, llegarías a creer que puedes caminar sobre el agua, lo harías. Pero que en esta sociedad nos han limitado de una manera tan grande que efectivamente no podemos hacerlo. Porque ya creemos que es imposible. Y no solamente por eso, sino porque también nuestro subconsciente, recuerden que es donde se albergan las creencias y esas creencias alinean nuestra realidad. Entonces, estas creencias que están en el subconsciente, lo que pasa que es que el 70% es colectivo, o sea, son las creencias de todos los demás. Son las creencias de todos los demás lo que te arrastra a que tú pienses de la misma manera. Entonces, si te arrastra, pues tienes que abstenerte de esto. Porque solamente este 28% es tuyo, porque el otro 2% es consciente y el otro 28% te pertenece a ti inconscientemente. El inconsciente, el subconsciente te pertenece a ti. Es por eso que cuando nosotros empezamos a tener fe, cuando nosotros ya empezamos a caminar sobre las aguas, cuando nosotros empezamos efectivamente a ir hacia nuestro destino, hacia lo que verdaderamente creemos, cuando ya tenemos fe, esa mente colectiva entra y nos hace dudar. Porque es lo que todo el mundo cree. Porque no, porque la ciencia te ha dicho que es imposible. Porque te han dicho de que si caminas con los pies descalzos te vas a enfermar. Porque te han dicho que eso es imposible de hacer. Porque te han hecho creer que todo en esta vida es secuencia. Y tienes que ir del primero al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto. Y que no pueden existir milagros. Y que no puedes ir tú de la noche a la mañana de esto a esto. ¿Por qué? Porque es imposible. Porque nos han hecho creer eso. Porque nuestro nivel de fe está basado en la creencia que nosotros tenemos, en la creencia de que eso sea posible. Y entonces cuando tú tienes que pedir en grande. Tener la fe de pedir en grande al Padre. Pero si me estás diciendo que debo tener un sueño pequeño, claro que sí, porque el plan para el pequeño sueño es para ganar fe, es referencial.
Y ese pequeño plan es el primer paso para el plan completo que tú tienes. O sea que nosotros, en este caso, demigramos a Dios cuando le pedimos cosas pequeñas, porque demostramos que no tenemos fe. Pide cosas grandes, divídelas y ten fe en el siguiente paso que es creíble para ti. Eso es lo que tienes que hacer para poder adquirir mayor fe en ti, para poder adquirir una mayor creencia de que sí lo puedes lograr. Y para esto, pues, lógicamente es accionar. Accionar. Porque el que no acciona, una fe sin acciones es una fe muerta. Una fe con acciones es una fe vívida. Y esto quiere decir que efectivamente tú tienes que tener responsabilidad sobre tus actos. Porque tú no te mereces nada de lo que no has hecho. Simplemente te mereces todo lo que accionas. Te mereces todo donde pones el trabajo. Es como yo les hago este ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedo yo merecerme una buena salud si no me cuido? Si tomo, me drogo, ¿cómo pienso yo tener una buena salud? Pero si tú te cuidas, estás en congruencia con lo que quieres, con lo que dices ser y en lo que haces, te lo empiezas a merecer, porque si tú no accionas, ¿por qué tendrías tú que merecerlo? Entonces tienes que lavarte todos los días los dientes. ¿Para qué? Para que te puedas merecer tener unos dientes blancos. Es porque el que acciona tiene la certeza de que eso es posible de alcanzar. Porque el que no acciona no tiene creencia de que eso pueda ser posible en su vida. No tiene creencia de que eso sea alcanzable en su vida. Porque si yo acciono es porque creo que es posible. Entonces, cuando tú entiendas que efectivamente la responsabilidad está por encima de la acción, porque hay muchas veces donde tú te sientes motivado, es increíble, ¿no? Cuando te levantas y dices, sí, hoy día voy a comer saludable, y comes y eres la persona más saludable. Está bien, hasta cambiaste tu ser, porque ese día te identificaste como la persona que come saludable. Te percibiste como la persona que come saludable. Pero al otro día te gana tu antigua identidad, tu antigua percepción, y dices, ay, no, me comeré una hamburguesita. Y vuelves a reaccionar como tu antigua versión. ¿Por qué? Porque no tienes responsabilidad. No tienes responsabilidad entre lo que dices querer y lo que dices merecer y lo que haces. Entonces, sobre toda acción existe el deber por encima del querer. Y es justamente cuando nosotros debemos empezar a poner todo lo que sabemos que debemos hacer por encima del querer. No dejarnos llevar por las situaciones, no dejarnos llevar por el estado anímico con el que nos levantamos, no dejarnos llevar por cómo nos sentimos ese día. Simplemente tienes que empezar a hacer las cosas cansado, sin ganas. Porque esto sí, y lo escuché de un creador de contenido, las ganas vienen después de haberlo hecho todo sin ganas. Y sí, tienen razón. Ya lo comprobé ya. Porque efectivamente, cuando empiezas a hacer algo, te empieza a gustar. Empiezas ya a volverlo parte de la zona de confort. Es como cuando empiezas a bañarte con agua helada. La primera, frío, incómodo, incómodo, incómodo. Hasta que la número 100 ya no te importa. Para ti es normal. Porque has hecho lo incómodo cómodo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Perseguir la adversidad hasta que nosotros encontremos tranquilidad en ella. Hasta que nosotros encontremos excitación en ella. ¿Por qué excitación? Porque efectivamente es en ella donde estamos creciendo. ¿Y por qué ver a la adversidad de manera buena? Porque la comodidad ya saben a lo que conlleva. Una persona cómoda que esté en su cama mirando Netflix, ¿a qué conlleva? Comiendo comida chatarra, drogándose, feliz de la vida. Feliz de la vida. ¿A qué conlleva?
conlleva a que efectivamente se sienta cada vez peor. Porque ese no es el camino. El camino no es perseguir la comodidad. El camino es estar en la adversidad, con una mentalidad ganadora. Y es justamente esto lo que nos diferencia mucho de las personas, la responsabilidad que tú tienes sobre ti. Se entiende como la capacidad de poder ver lo malo, lo bueno en lo malo. ¿A qué me refiero? A que tienes que empezar a dejar de hacerte la víctima. Porque si tú efectivamente entiendes que me dejó mi mujer, uy, por eso soy un borracho, por eso tomo, eres víctima. No, es que sucede algo, ¿no? Y te hacen regar y digo, pero ¿por qué? Puta madre, toda la vida. Eres víctima. Porque estás siendo víctima de las circunstancias, estás siendo presa de la realidad. Y estás teniendo un carácter totalmente débil. ¿Por qué? Porque el carácter débil es la persona que efectivamente no tiene control emocional. Perder los papeles, reaccionar, es tener una reacción inmediata, la reacción más obvia, la reacción de tu yo de siempre. Por ende sigues creando la misma vida, porque la reacción que tienes crea más de la misma vida. Entonces lo que tienes que comprender es que tienes que empezar a hacerte responsable de ti, hacerte lo que efectivamente te hace bien a ti. Por más que no quieras, por más que no te guste, tú sabes que tienes que poner el deber por encima del querer. Y si un día tú tienes que hacer algo y sucede algo emocional que te incita a dejar, a no ir, a no hacer, estás siendo víctima de nuevo. En primer lugar, tienes que aprender a ver lo bueno en lo malo. Me dejó mi pareja, pues es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para ser mejor. 2 hijos de un borracho, pues uno toma y culpa a su padre y dice, no, es porque yo vi a mi padre tomar y yo por eso tomo. Y el otro dice, es porque yo vi a mi padre tomar que nunca tomo. Son 2 perspectivas muy distintas, porque uno es una mentalidad de víctima, de perdedor, una mentalidad del que pierde la guerra, de derrotado, mientras que el otro tiene una mentalidad de guerrero, de ganador. Esta es la mentalidad con la que tú debes afrontar todos los días las cosas. Ay, es que me siento mal y por esto no voy a hacer esto. No, levántate y di, yo, a pesar de cualquier cosa, yo sigo siendo este ganador. Demuéstrate todos los días, porque esta es una lucha constante que efectivamente la tienes que ganar a diario. Porque ¿qué pasa? Que cuando tú empiezas a despertarte, va a haber una lucha entre esta identidad antigua y esta otra identidad, la nueva identidad, la mentalidad ganadora y la mentalidad victimaria, la víctima y el victimario. ¿Y a quién vas a hacer ganar? ¿Al 5 minutitos más? ¿A la víctima? ¿Al perdedor? ¿O vas a hacer ganar al que verdaderamente gana, ganador? Me levanto porque debo de hacer, me levanto porque yo soy el número 1, me levanto porque yo voy a ser el mejor, me levanto porque soy el mejor y lo que yo hago no lo hace nadie. Por eso me considero de tal manera, porque yo soy el mejor para mí. Y es eso lo que te va a conllevar a que tú puedas merecerte las cosas, a que tú puedas lograr cosas. Porque si no eres capaz ni siquiera de dejar un cigarro, ¿cómo vas a ser capaz de poder administrar la empresa que tanto deseas? Tienes que ganarte, tienes que merecerte, tienes que poner el trabajo, tienes que accionar como la persona que dices ser. ¿Por qué? Porque cuando tú reaccionas con esta mentalidad ganadora ante la adversidad, ¿no? Y empiezas a sacar lo positivo a lo negativo. Pues me dejó mi mujer, pues empiezo a ver la vida de otra manera. Es una oportunidad para crecer.
pues las cosas no se dieron como yo quería, como yo planeé. Entonces no me quejo. Es una oportunidad para poder hacer nuevos planes, para poder ejercitarme, para poder, no sé. Y no renegar y romper carácter y decir, no, que toda la vida y la puta madre. No. Porque tú en primer lugar tienes control emocional, porque tú en primer lugar tienes un carácter fuerte, porque tú en primer lugar tienes una mentalidad ganadora. Y una mentalidad ganadora no se queja, se hace responsable y ve lo negativo, ve lo positivo en lo negativo. Eso es lo que hace una mentalidad ganadora. Y es con eso con lo que tienes que levantarte todos los días. Y esto nadie te lo va a regalar, te lo tienes que ganar. Te lo tienes que ganar tú con tu esfuerzo. Porque tú no te mereces nada de lo que deseas, te mereces lo que accionas. Entonces tienes que empezar a poner la responsabilidad por encima de las situaciones. Porque te sientes mal vas a dejar de hacer eso, porque sucedió determinada actividad que no te hace sentir bien, vas a dejar de lado tus hábitos, vas a dejar de lado tu palabra, vas a dejar. Entiende que tienes que poner sobre todas las cosas tu palabra. Cumple a lo que dices. Y si no puedes, pues como decíamos hace un momento, un deseo alcanzable que va a conllevar a tenerte pasos más adelante que van a formar parte del plan perfecto, del plan gigante. Aunque eso ni te compete a ti, pero tienes que empezar con ese plan, como lo habíamos dicho, referencial. Porque el plan original te lo va a entregar Dios. Y eso simplemente teniendo fe. Para poder acabar quiero tocar estos dos puntos, lo cual es efectivamente muy importante para que puedan discernir en que no simplemente es accionar, porque yo puedo accionar de manera distinta, pero tener la misma mentalidad y no tener resultados. Es esa la cultura del esfuerzo, porque nos hacen creer que más es mejor, cuando más es mejor creer para cuando más es mejor. O sea que tú no puedes actuar de distinta manera, percibiéndote como tu antigua versión. No puedes actuar de manera distinta, viendo la misma vida que ve la versión actual tuya. No puedes accionar de manera distinta, identificándote con tu antigua identidad de antes. No puedes empezar a ser responsable si sigues teniendo la mentalidad de víctima y de perdedor. No puedes empezar a tener acciones distintas con respecto a la responsabilidad si tú no te percibes como una persona responsable y no dices yo soy el ganador. Porque cuando tú cambias tus pensamientos, estás cambiando quién eres. Porque si piensas de manera distinta, es porque eres otra persona. Porque si ves de manera distinta, es porque eres otra persona. Pero se nos olvida, y es por eso esa lucha en las mañanas cuando te levantas, entre la víctima, 5 minutitos más, y el que debe hacer las cosas. Entonces, tienes que empezar ¿a qué? A poner el deber por encima del querer, a poner esa identidad, a percibirte como esa persona, a ver lo que ve esa persona, a accionar, no, para accionar, alineando nuestra acción a ese pensamiento. Tú alineas tu acción a ese pensamiento, porque accionar desmedidamente, sin la identidad, sin la percepción, sin la visualización, hace de que no lo consigas. Y de que te esfuerces y te esfuerces y te esfuerces y nada cambia en tu vida. Entonces, el plan, como lo mencionaba y el último punto que toco, es entregado por Dios. Porque cuando tú tienes una nueva visualización, porque cuando tú tienes una nueva percepción sobre ti mismo, ese es un pensamiento. Cuando tienes pensamientos nuevos, cuando tu visualización está en otro enfoque y no en esta realidad, y ya no reaccionas con esta realidad, porque lo habíamos dicho, ¿no? Reaccionar a esta realidad crea más de la otra realidad, y soy víctima de esta realidad. Para eso creamos esta nueva versión, para que reacciones como esta otra versión. Cuando tú tengas ese pensamiento,
de creer capaz de poder alcanzar esa nueva identidad y de ser esa persona, lo vas a relacionar a una emoción positiva. Y al relacionarlo a una emoción positiva, vibrarás en eso. Porque la vibración es la suma del pensamiento y una emoción. Esto crea la vibración y por ley de atracción empiezas a atraer cosas, situaciones relacionadas a esa vibración. Entonces es ahí cuando el Padre te entrega tu plan perfecto para ti. O dicho de otra manera, suma de un pensamiento más una emoción es como un llamado al inconsciente, así, ¡ping! Esto es una creencia, esta es una creencia. Lo sentimos pero no lo vemos, lo sentimos pero no lo vemos. Y el inconsciente, como su trabajo es alinear nuestras creencias con nuestra realidad, y este es un llamado para volver una creencia y está siendo constante y le indica, entonces al momento que logre pasarse el inconsciente va a empezar a alinear esa nueva creencia en tu realidad y va a atraer todas las situaciones que te hagan verdaderamente ser esa persona, porque el inconsciente está inconforme cuando siente pero no ve. Bueno chicos, espero les haya servido. Si tienen alguna duda déjenmelo en los comentarios. No dejen de tener fe, recuerden que la fe se gana. Y si tú puedes tener fe a conseguir cosas grandes, consíguelas, nunca dejes de soñar. Recuerda que eres el hijo de Dios. Bueno chicos, hasta luego, cuídense, apóyenme con un like y suscríbanse. Comentarles que tengo un grupo de ayuda en WhatsApp para programar la mente de los niños y reprogramar la mente de los padres. Los espero, hasta luego, chao.